vamos a hablar sobre el tema de la energía eléctrica. A veces un poco desesperante, otras veces también vemos la mejoría. Para esto vamos a recibir a Manuel Cabral, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, y con él vamos a desglosar y detallar el tema de las averías y las interrupciones eléctricas. Bienvenido, Manuel, es un placer recibirte. Esto no tiene nombre. Muchas gracias a ustedes por tenerme. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias, Manuel. Hablamos un poquito de cuál es la situación actual del sistema electroenergético en nuestro país. ¿Cómo está? En materia de salud, si lo pudiéramos evaluar. Bueno, si tuviéramos que evaluarlo, yo diría que es dividida. Pues tenemos cosas buenas y tenemos cosas que podemos mejorar, oportunidades que tenemos ahí. Realmente la parte positiva es el crecimiento de nuestra matriz de generación. En los últimos 20 años nosotros hemos pasado a tener una de las matrices más diversificadas de la región. Diversificada, digo que producimos energía eléctrica de diferentes fuentes, y eso es muy positivo porque te da una fortaleza y una diversidad importante al momento de contar con diferentes fuentes para generar. Nosotros generamos, por ejemplo, el año pasado terminamos generando cerca del 37% a base de gas natural, un 30% carbón, derivados de petróleos líquidos, anduvo cerca del 15%, hidroeléctrica, el cual jugaba un rol más importante anteriormente, ha ido disminuyendo. Como ustedes saben, somos un país que atraviesa cada vez más sequías y eso obviamente limita la generación a base de hidroeléctricas. Un tema muy positivo dentro de la matriz que vale la pena resaltar es el crecimiento de las energías renovables. Nosotros apenas hace una década solamente teníamos 33 megavatios que generábamos a base de viento y de sol. Y hoy en día, el año próximo va a terminar alrededor de 1.500 megavatios. Así que pasamos de 33 hace una década a el año que viene va a rondar los 1.500 megavatios de generación instalada a base de energía renovable no convencional, lo cual es un logro importante para un país como nosotros, que somos una isla, que necesitamos, ¿verdad?, explotar esos recursos o beneficiarnos de los recursos que tenemos aquí, porque no somos productores de hidrocarburos. Otro tema importante en ese sentido es que si tú combinas hidroeléctrica, solar, viento y biomasa, que son las cuatro fuentes que nosotros generamos energía a bases renovables, ya a final del año pasado, es decir, el promedio completo del año pasado, pues sobrepasamos la generación a base de derivados de petróleos líquidos, lo cual es un logro increíble para la República Dominicana, donde ya comenzamos a mover la aguja en el sentido de que estas fuentes renovables tengan una parte importante del pastel de generación de la República Dominicana. O sea, Manuel, el año pasado, para decirlo en franco castellano, generamos más electricidad en nuestro país con energías renovables que con fuel oil. Correcto, y es la primera vez que pasa. Hace 2 décadas, ¿verdad? Siempre la historia es buena para saber por dónde vamos. Nosotros generábamos cerca del 90% a base de derivados de petróleo. Así que en 2 décadas no solamente se ha desplazado con otro combustible, sino que también ha pasado a ser, ¿verdad?, un componente igual, y ya en el primer trimestre de este año menor que todas las fuentes renovables conjuntas, lo cual es una excelente noticia para la República Dominicana. Hablaste de las cosas positivas o saludables del sistema. ¿Dónde estaría la gravedad por el otro lado? Sí, la otra parte lamentablemente es que seguimos todavía con temas por resolver, vamos a llamarlo de esa manera, con oportunidades, como dicen ahora, en términos de la distribución de energía eléctrica. Si bien como país mejoramos mucho la parte de generación, transmisión, hay programas buenos para su fortalecimiento, lo que queda pendiente es aplicar los planes que se tienen
para que las compañías de distribución, las EDES, pues sean sostenibles financieramente, que todavía acarrean pérdidas importantes. Pero sabemos que el gobierno está consciente de esto. Esto es una situación que viene años pasando. Todos los veranos de repente nos recordamos de la situación, porque lamentablemente cada verano es más caliente que el otro. La República Dominicana, el crecimiento como economía es positivo, pero a la vez demanda más electricidad, más energía eléctrica. Entonces, si tú conjugas, si tú juntas la creciente demanda con el creciente calor que hace y las altas temperaturas, pues en verano se requiere más. Y eso pone al límite, obviamente, nuestro sistema eléctrico. ¿Dónde estriba el problema con las sedes? ¿Por qué dan pérdida? ¿Dónde está el problema de la distribución de la electricidad? Ya generamos mayoritariamente con energías renovables, o sea, contaminamos menos al medio ambiente. ¿Por qué, si estamos generando, tenemos suficiente generación? Siempre se ha dicho que incluso hasta para venderle a Haití y alumbrar a Haití completo, en algún momento se habló hasta de vender la electricidad a Puerto Rico con un cable, pasarle un cable, una cosa. O sea, tenemos tantas sistemas de energía instalados para generar lo suficiente, pero sobre todo de energía renovable, ya lo hemos visto. ¿Por qué fallamos en la distribución? ¿De qué se trata? ¿Dónde está la piedra en ese zapato? Cuando hablamos de distribución, cuando hablamos que las EDES tienen déficit de este, de norte, de sur, el copón bendito, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el problema con las EDES? Sí, es una situación que se acarrea desde hace décadas. Las EDES no son financieramente sostenibles. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas pierden dentro de su cadena de comercialización, ¿verdad?, de electricidad, cerca del 32% agregado de la energía que compran a las generadoras. Entonces, todo eso te crea un desbalance financiero importante. Y a la vez te acarrea un tema de inversión en las redes. Entonces, ¿qué pasa? Durante el año completo, pues vemos que mal que bien las EDES pueden manejarse, pero cuando llegue el verano, que es la situación que está pasando, que la demanda de electricidad crece de manera importante. En mayo nosotros marcamos el día con mayor demanda y abastecimiento de energía eléctrica en el país, lo cual para mayo no es normal, porque normalmente eso es en agosto, septiembre, cuando la temperatura está bien alta, ¿verdad?, terminando el verano. Entonces todo esto se pone a prueba, el sistema eléctrico. Entonces lamentablemente hay interrupciones, lo han dicho los propios gerentes generales de la distribuidora. Se crean interrupciones por fallas técnicas dentro de sus equipos, de sus transformadores, de sus líneas, de sus conexiones, de sus subestaciones. Entonces eso lamentablemente lleva a que haya cortes en esos circuitos en lo que hacen las reparaciones. Hemos visto que el gobierno tiene ciertamente un plan para atacar eso. Lo que le diríamos es, ¿verdad?, es que tienen que acelerarlo. Nosotros vimos cíclico, todos los años es igual en términos de calor y de demanda. Entonces tenemos que avanzar con esos planes para que lo que ya hemos vivido, ¿verdad?, en generación, como el sector ha mejorado, bueno, pues transferir eso a la parte de distribución y que ese beneficio que ya se tiene, pues que se pueda traducir a los clientes, que al fin y al cabo son los que reciben el servicio al final. Pero un tema importante a indicar, que siempre es bueno señalar, es que desde la pandemia, de la cuarentena, y este gobierno asumió esa política, se está dando la mayor cantidad de electricidad posible. Sí. Es decir, el abastecimiento ha subido de manera importante. Es decir, ya esos cortes que se daban anteriormente, financieros, como le llamaban, no de financieros del PAN desde el punto de vista de la generación, sino financieros para limitar las pérdidas. Porque ustedes saben que mientras más pérdidas tenga la distribuidora, pues entonces más subsidio tiene que dar el gobierno. Entonces anteriormente se daban estos cortes
para reducir el subsidio, y ya eso se dejó atrás. Ciertamente esto es una política de este gobierno que está abasteciendo la mayor cantidad, y los apagones son por temas o de reparaciones o temas técnicos, en falla en alguna línea de transmisión o de distribución, o alguna subestación o algún otro equipo que lo impacte. Entonces eso es bueno resaltar ese cambio en política. Ya, hay un tema que me interesa aprovechar que estás acá y que nos lo explique, que es el tema también de la transmisión. Siempre he escuchado que aun cuando generamos lo suficiente, y en estos tiempos hay suficiente generación, se pierde una parte importante de lo que generamos en la transmisión. ¿Es cierto eso? ¿Por qué se pierde? ¿Los cables están viejos? ¿No sirven? ¿Hay manera de solucionar eso? No, sí, donde se pierde la parte de distribución, transmisión, en lo que nosotros tenemos pérdidas técnicas. Es en la parte de distribución que el año pasado en promedio se perdió cerca del 32%. Es decir, del pastel de 100, tú lo puedes poner manzana, lo que tú quieras, de 100, y lamentablemente en el camino perdiste 32. Eso, ¿verdad? Un símil para que la gente entienda qué es lo que ocurre. ¿Cómo se pierde? Bueno, se pierde energía que las distribuidoras, las compañías distribuidoras, sedes, le compran a los generadores, se transmiten por la línea de transmisión, llegan a sus contadores de la distribuidora, y lamentablemente es una energía eléctrica que ellos no cobran, que pierden. Cuando llamamos pérdida, es que por esa energía eléctrica ellos no reciben el 32% en promedio de las tres distribuidoras. O sea, para que la gente entienda, no es que se pierda en el camino porque el cable está malo, en transmisión se ha avanzado mucho, es que llega a las casas, las distribuidoras las sirven, para que entiendan, pero no son capaces de cobrar esa electricidad. ¿Por qué no son capaces? Porque hay que cuidar a los compañeritos de la base, porque son barrios complicados y no puede cobrarle, porque nadie entra a cobrar, porque no hay metros contadores, que he escuchado también esa situación. En algún momento se habló, Manuel, incluso de ¿cómo se llama? Prepagados, contadores prepagados, que tú prepagabas X cantidad de electricidad y la consumías, se te acababa y volvías a cargarlo, y eso le daba un manejo a las familias de esos estratos sociales a manejar su presupuesto. ¿Es así? Si fuera un examen del colegio, yo contestara todas las anteriores. porque realmente todas las anteriores. Es decir, y la podemos dividir en dos partidas. La podemos dividir en temas de inversión, temas de evolución en la tecnología. Ciertamente tener contadores prepago, contadores inteligentes, que realmente no tengan que tener una interferencia y no tienen que andar estos subcontratistas revisándolo, y si tú lo pagas cortándotelo, sino que tú, la propia oficina, tú puedas monitorear si ese contador fue manipulado. Si tú no pagaste, bueno, pues yo no te doy electricidad. Tenemos que evolucionar ahí. La tecnología está evolucionando muy rápido en el mundo y la tenemos que aplicar a las compañías de distribución. La otra partida, te dije que eran dos, la otra partida es el tema de robo, de malas conexiones, de interrupciones, que son los temas que obviamente le caen al consumidor. Aquí lamentablemente tenemos que reforzar la educación de que la energía eléctrica es un servicio, pero un servicio que se paga, que cuesta producir, que no es gratis, que no nace por sí mismo, sino que le cuesta a las distribuidoras llevarlo a los consumidores. Pero no le podemos echar la culpa a todos los consumidores. También, como dije anteriormente, hay una parte técnica, una parte de inversión, y hay casos inclusive que tú lo mencionaste, Roberto, es decir, hay casos que no le pone el contador simplemente, que es una falla de la distribución. Entonces, todas las anteriores, es una situación que entendemos que el gobierno está al tanto, que sabe, que tiene interés en mejorarlo, pero que tenemos que, como país, movernos hacia allá.